Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con Desde cierto punto de vista, la obra que nos invita a revivir una nueva esperanza a través de los ojos de personajes secundarios, aportando nuevas perspectivas y giros sorprendentes a la historia que todos conocemos. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal y a seguirnos en Instagram para que no se pierdan ninguno de estos relatos. Hoy nos adentramos en un nuevo capítulo que revela otra faceta oculta de esta galaxia muy lejana. Historia 38, El Ángulo, por Charles Soule. Si me preguntas, diría que Alderaan se lo buscó, dijo Lando Calrissian, creyéndose tan poderoso e imponente. ¿Entonces crees en los rumores?, respondió Jaff. ¿En serio crees que los imperiales destruyeron todo un planeta? Pues algo convirtió a Alderaan en un montón de piedritas. Se parece mucho al estilo del emperador. ¿Sabes a lo que me refiero, no? Lando echó un vistazo por la mesa. Uno chiquito por los pliegues carnosos que los verosianos llaman cara. Jaff Basan tenía un aspecto raro, incluso en una galaxia en donde no hay una definición de raro. Lando quería ver la reacción de Jaff ante sus últimas palabras, pero sin ser obvio al respecto. No quería que el grandulón se diera cuenta de que lo engañaban. Jaff no era un novato. Su cara mantenía siempre la misma expresión llana, el equivalente verosiano a una sonrisa evasiva. Llevaba con la misma cara toda la partida. Lando y Jaff estaban sentados en ambos extremos de una mesa baja, con sus tragos enfrente y rodeados por una audiencia silenciosa, pillos adinerados de toda la galaxia. La actividad en las otras secciones de apuesta del casino disminuyó cuando se esparció el rumor de lo que sucedía en la partida de Click-Clack entre Lando Calrissian y Jaff Basan. El Click-Clack se llamaba así por el sonido que hacían los grandes insectos oriundos de los bosques del planeta donde se inventó el juego. Los bichos hacían un llamado haciendo click y se respondía entre sí diciendo clack. Los sonidos viajaban por kilómetros a través de los árboles y ese era el juego. Una simple conversación. Cada jugador tenía una sola carta de la baraja común de Sabacc. Luego, por un rato, solo hablaban, sobre lo que quisieran. Para un observador, el Click-Clack parecía ser algo aburrido y casual. No lo era. Cuando el tiempo asignado se terminaba, cada jugador apretaba el único botón de la mesa frente a ellos, fijando así la única decisión que requerían las reglas del juego. Si creían que su carta era más alta o baja que la del otro. Eso es toda la cosa. Ganabas si tenías la razón, y tu oponente no. Si ambos le atinaban o no, el juego terminaba en empate, pero la casa se llevaba una comisión del 10%. Y ese era el peor resultado. Había cierto grado de dignidad si perdías, pero cuando nadie ganaba excepto la casa, olvidemos a Alderaan. Eso sí que era una tragedia. El truco del Click-Clack era la conversación. Tenías que usar esos 10 minutos, más o menos, no solo para averiguar lo que tenía tu oponente, también tenías que hacerle pensar lo que tú querías que pensara. Lo tenías que descifrar y, al mismo tiempo, llevarlo a una trampa. Lando amaba ese juego. Aunque apostar nunca podrá ser considerado como un arte y Lando creía que debería de serlo, el Click-Clack era su fuerte. Jaff era un oponente fuerte. Lando no conocía mucho la psicología verosiana. Siempre era una situación truculenta, sobre todo cuando los humanos eran de las especies más comunes en la galaxia. Y eso era una desventaja en juegos como el Click-Clack. Probablemente Jaff conocía las expresiones humanas, pero Lando había quitado el piloto automático y trataba de averiguar qué significaba cuando su pequeña antena vibraba o el parpadeo lento y perezoso de su membrana ocular. Y aún así era emocionante. ¿A qué te refieres?, preguntó Jaff. Pues el Imperio también se metió de lleno con tu planeta, ¿no? Jaff hizo una especie de resoplido irregular que podría pasar por una risita. Se meten con todos los mundos, ¿no? No con el mío. Me mantengo alejado. Es lo que hago. ¿En serio? Pensé que lo tuyo era perder en las cartas. El público sostuvo el aliento. Esperaban con ansias la respuesta de Lando, pero los insultos eran parte del juego, nada de qué preocuparse. Lando miró a los espectadores. Había seres de más de 20 mundos diferentes con algo en común, una expresión de encantamiento. Presenciaban a dos maestros en acción, y lo sabían. Lando sonrió con desprecio y levantó un brazo hacia el público. Dejó que la broma se lo comiera y así le dio permiso a la audiencia de reírse de él. Se apoderó del momento sin ver la reacción de Jaff, o al menos parecía que no lo hacía, y ahí se acabó todo. Apareció un ligero tono verde en los pliegues de su cuello.
el mismo que había notado cuando Lando mencionaba el Imperio. Jaf Basan venía de Veros, y Veros alguna vez fue un planeta muy rico. Técnicamente aún lo era, pero su riqueza le pertenecía al Imperio, en lugar de estar en las cuentas bancarias de las alianzas familiares que gobernaron el planeta por siglos. Una de ellas era la venerable Casa de Basan. Todo sucedió hacía décadas. Jaf aún era rico, y mucho. Si no fuera así, no le hubieran permitido el acceso a esa sala, pero seguramente sentía una punzada al acordarse de lo que le sucedió a su familia. Frustración expresada con un color verde en las frondas con forma de branquias de su cuello. La cuestión del clic-clac que hacía hervir la sangre era que tener una carta alta no siempre era algo bueno, igual que tener una baja no siempre era malo. La carta de Lando estaba a la mitad de la baraja y las probabilidades le eran inútiles. Pero eso ya no importaba. En el clic-clac las cartas eran irrelevantes en muchos sentidos. El juego se trataba de entender profundamente al otro ser por medio de la conversación, y si no podías hacerlo, estabas perdido. Y Lando no estaba perdido. Tenía a Jaf justo donde lo quería. Había deducido que la aparición del color verde significaba frustración, y también lo había visto cuando hacía referencias a cosas elevadas o grandes. Lando quería que Jaf pensara que lo hacía por accidente. Eran como codazos al subconsciente para que pensara que Lando tenía una carta alta. Cada vez que lo hacía, veía el color verde brotar en él, lo que significaba que estaba molesto y que su carta tenía que ser alta, también. Era difícil para Jaf decidir si la carta alta de Lando era más alta que la suya. Con toda esa información, la apuesta de Lando era fácil. Carta baja. ¿Vamos?, dijo Lando, e hizo un gesto hacia los botones que estaban fuera de la vista del otro jugador, escondidos detrás de una pantalla que indicaba el resultado. Jaf asintió con gentileza y movió uno de sus miembros detrás de su pantalla. Lando mantuvo una sonrisa dócil y respiraba con tranquilidad para que Jaf no tuviera señales que leer, aunque por dentro se estaba riendo. Había llegado la hora, por fin. Con los créditos que estaba por ganar, podría pagar las deudas que lo agobiaban, además de usar algo de dinero en una nave y así ver qué delicias tenía que ofrecer la galaxia para un hombre como Lando Calrissian y todas sus habilidades únicas y su sensibilidad. Tocó el botón en la mesa, lo acarició mientras saboreaba el momento. Y luego se escuchó un grito, una orden dada en un tono áspero e inhumano, que cualquiera que vivía en la galaxia del Imperio reconocería al instante. «Manos arriba, si alguien se mueve, le dispararemos». «No lo repetiré», dijo un Stormtrooper. Todos en la sala quedaron inmóviles y luego voltearon poco a poco a ver al escuadrón de tropas imperiales que había entrado en el reducido espacio. Eran 5 Stormtroopers ordinarios y un sargento con hombreras de color naranja. Además de ellos, había un oficial imperial vestido de negro, lo que era algo poco usual. Lando creyó que era un teniente, pero no lo sabía con certeza. Nunca se molestó en aprenderse los significados de las insignias. La política de Calrissian era la misma con todos los rangos: evitarlos. El rostro del oficial era frío y tenso. A Lando le pareció como de rabia contenida, una ira personal y profunda. Este es un establecimiento de apuestas ilegales que viola el Estatuto 759.8. Se les ordena abandonar las instalaciones de inmediato. Cualquier crédito que hayan depositado en el cajero les será incautado. Se escuchó un estruendo de inconformidad en la sala. Todos tenían dinero en el cajero. Lando había apostado una gran suma en el juego de clic-clac. Miles de créditos que juntó en largas noches de apuesta, en mesas con menos reputación que en la que estaba en ese momento, ganadas en juegos que no eran su fuerte. Casi podía sentir el dolor de perderlos. Sentía que se iba a evaporar como humo. El público comenzó a moverse y un hombre con guantes rojos se abrió paso entre ellos. Los anillos que llevaba brillaban en la luz tenue de la sala. Levantó la papada para hacerle una sonrisa grande y generosa al teniente. Luck Freydal era el dueño del casino y un hombre con más que perder esa tarde que cualquier apostador. «Amigo mío, ¿hay algún problema? Aquí todo es legal. La gente solo se está divirtiendo». «Ya no, esto se acabó», dijo el oficial con un tono más frío que una luna congelada. La sonrisa en el rostro de Freydal vaciló, pero solo un poco. «No puede ser, no lo hagas». «¿Qué no ves?» «Solo está buscando un pretexto», pensó Lando. Pero al parecer, Freydal no se dio cuenta o decidió tomar el riesgo con la esperanza de resolver el malentendido
y de encontrar una manera de salvar su reputación y su negocio, antes de que corriera el rumor de que Luck Friedel no había podido mantener a los imperiales fuera de sus apuestas ilegales. Friedel se acercó al oficial imperial y pronunció unas palabras en voz baja. Lando no las escuchó, pero tenía una idea de lo que había dicho. «Oye, hombre, ya pagué este mes. ¿Qué estás haciendo? ¿No teníamos un acuerdo?» Lando vio que el rostro del oficial se volvía aún más frío, por más imposible que hubiera parecido. Vio a Friedel dar argumentos y que los Stormtroopers apretaban con fuerza sus rifles. Lo vio todo y sabía exactamente lo que iba a pasar. Lando tenía un blaster debajo de la capa, en la parte baja de la espalda. Era muy pequeño pero poderoso. Era muy bueno con él y nadie en el casino lo sabía. Nadie con vida, de hecho. Podría derribar al teniente, al comandante y tal vez hasta a uno de los soldados antes de que pudieran reaccionar. Y cuando Lando disparara, las demás armas ilegales escondidas debajo de capas y fundas verían la luz también. Los imperiales idiotas no sabían que los superaban en número. Los matarían en segundos. Solo alguien tenía que ser el primero en disparar. Alguien que fuera el héroe. Y Lando Calrissian ama a los héroes que creen que la galaxia les debe algo, como si importaran de alguna extraña manera y como si las reglas básicas de la realidad siempre los favorecieran. Los héroes creían de verdad que las cosas siempre saldrían bien. Lando amaba tener a un héroe como rival en la mesa de juego, porque mientras menos fueran las probabilidades, más apostaban. Porque los héroes daban lástima. Lando movió las manos lenta y cuidadosamente hacia el borde de la mesa de Click-Clack. Estaban vacías. El oficial imperial asintió una vez, con firmeza. Hubo 2 disparos rápidos de un rifle blaster y el grandulón de Luck Friedel cayó al suelo con un hueco humeante a la altura del corazón. Lando tendría que jugarse la suerte en otro lado. El teniente miró a su alrededor. La muerte que acababa de causar no pareció haber calmado la ira que hervía en sus ojos. «Lárguense». Lando fijó la mirada en la caja fuerte que estaba del otro lado del cuarto, donde Friedel guardaba las apuestas hasta que era hora de pagar. Ahí había millones de créditos, y muchos de ellos eran de Lando Calrissian hasta hacía unos minutos. Lando cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y luego se largó. Llegó a un bar en una zona horrible del otro lado de la ciudad, el tipo de lugares donde esperaba no volverse a parar. Era un lugar en donde se le daba trabajo a seres con habilidades y sensibilidades únicas, igual que su moral. Lando necesitaba un trabajo para compensar todos los créditos perdidos, y lo necesitaba rápido o estaría en problemas. Aún en más problemas. Hasta aquí llegó la esperanza. Cruzó la puerta y se vio abrumado por el ambiente cargado por tragos derramados y sueños rotos que siempre tenían los lugares como ese. Lando se dirigió a la barra. Sintió las miradas de casi todos los seres del lugar. Tenía deudas con casi la mitad de ellos, desde créditos hasta deudas de sangre. Por fin llegó a la barra, se dio la vuelta y sonrió. «Hola chicos, hace tanto que no los veo. Les invito a una ronda, ¿qué dicen?» El cantinero, que era de una especie con muchos ojos, le dio un golpecito en el hombro y dijo: «¿Le pagarás una ronda a toda la barra?» «¿Cómo vas a pagar, Calrissian?» «Ponlo en mi cuenta, Okul», dijo Lando, sin voltear a verlo. «¿Tu cuenta? ¿Tu cuenta?», dijo Okul. Subió el tono hasta convertirse en un quejido angustiado que podría perforar el Duracero. «¿En serio crees que tienes crédito en este bar después de...?» Lando sacó una moneda de su bolsillo y la colocó en la barra con un gesto exagerado para que mucha gente lo viera. «Con esto bastará para pagar todo lo que te debo, y una ronda para todos». Okul se relajó un poco después de eso, pero más que nada, eso significaba que Lando estaba seguro, por lo menos mientras los mecenas del bar terminaban sus tragos. No le disparas al que invita los tragos, por lo regular. Lando caminó al otro lado de la barra, en donde un hombre sentado leía un datapad. Lando se le unió y se llevó el vaso a la boca. «Lindo gesto», dijo Lobot. «¿Ganaste?» Lando fondeó su trago, que era un brandy local apenas bebible, pero ¿qué más daba?, y dejó el vaso en la barra. Le hizo una seña a Okul para que le sirviera otro. «Voy a necesitar que pagues este por mí, Lo, y todos los otros que planeo pedir esta tarde. Esos serán mis últimos créditos. Tu amigo Lando está oficialmente quebrado». Lobot tensó la boca en su famoso gesto de resignación. «Te dije que el click-clack era una mala idea. Es muy difícil calcular las probabilidades. Muy enredoso. El problema no fue el juego. Lo tenía en la bolsa.
pero un bonche de imperiales entró de la nada, mataron a Freydal y nos corrieron a todos. Técnicamente no perdí, dejemos eso claro, pero confiscaron todos los créditos. Los perdí todos, aunque salí ileso. La historia de Lando Calrissian una vez más. Lobot alzó una ceja. Los implantes metálicos a los costados de su cabeza brillaron con un destello rápido mientras procesaba la nueva información. Mientes. Freydal paga a tiempo cada mes. Se sentía orgulloso de ello. Era dueño del casino ilegal más limpio de toda la ciudad, por eso podía meter peces gordos además de otros más chicos. Lobot alzó su trago, que por supuesto era agua. Lobot nunca consumía nada que nublara su juicio, por temor a que sus implantes imperiales por fin se apoderaran de su mente. Eran útiles, en especial cuando se trataba de calcular las posibilidades en las apuestas, pero tenían un precio. Alzó su vaso hacia Lando en una especie de brindis burlón. Pequeños peces, como tú. Lando ignoró el comentario y bebió de su nuevo trago. El cantinero se acercó para ver si habría más créditos por venir, y Lando le hizo una seña para que se fuera con un gesto de disparo. Lando esperó a que Okul se fuera y dijo: los imperiales estaban irritados, furiosos. Y no eran solo Stormtroopers, también iba un oficial de alto rango. No sé qué pasó, pero... yo sí, dijo Lobot. Están tratando de establecer autoridad y mantener el orgullo. ¿Orgullo? ¿De qué demonios hablas? Lobot llamó al cantinero y le dijo: Okul, ¿puedes poner la transmisión otra vez? El cantinero asintió con amabilidad y agarró el control de una holopantalla grande que estaba montada sobre la barra. Claro, dijo Okul. Ya la vi 10 veces, pero no me canso de verla. Aparecieron imágenes granulosas en la pantalla. Se aclararon después de unos bips de estática. Parecían ser grabaciones desde el punto de vista de un caza estelar, algo con punta grande que volaba por el espacio. ¿Qué es eso?, preguntó Lando. La rebelión robó un holovideo de la Red Negra Imperial. Lo reproducen en todos lados. ¿No es otro de sus holovideos de propaganda? Estoy harto de ellos. Mientras más ruido hacen por su estúpida causa, menos me importa. Es psicología básica. Ya deberían de saberlo. Cállate y mira, dijo Lobot en un tranquilo y los ojos fijos en la holopantalla. Lando miró. Eran imágenes de una batalla espacial. Un puñado de X-Wings y otros modelos de caza que a su parecer debían haber sido desmantelados hacía años, se enfrentaban a la estación espacial más grande jamás vista. Una monstruosa esfera gris casi del tamaño de una luna pequeña, llena de torretas con turbolásers. ¿Qué es esa cosa? La llaman la Estrella de la Muerte, contestó Lobot. Puede terminar con planetas enteros si crees en los rumores. Así destruyeron Alderaan. Lando miró a los cazas que atacaban y a los X-Wings que caían a manos de los innumerables cazas T. Vio a unos cuantos héroes morir de la misma lamentable manera. Perdedores, todos y cada uno. ¿Por qué transmitirían esto?, preguntó Lando y tomó otro trago del brandy que cada vez era más soportable. ¿Quieren que sintamos lástima por ellos? ¿Y quién confirma que las imágenes son reales? Ambos bandos ponen este tipo de propaganda siempre y Lando supo que era real, porque otra nave apareció en la pantalla. Una nave muy, muy familiar. Un carguero coreliano IT-1300 viejo, seguro, con golpes aquí y allá, pero aún así hermoso. La nave era hermosa. Lando continuó. Es mi nave. Se levantó de su asiento. Es el halcón milenario. Lando contempló atónito con el trago a medio camino cómo el halcón salía de la nada y se colocaba detrás de 3 Tie. Uno de ellos tenía modificaciones personalizadas. Los 3 iban detrás de unos X-Wings a través de una especie de canal en la superficie de la Estrella de la Muerte. El halcón disparó su láser quad y vaporizó a 2 TIE. El personalizado salió volando fuera de control en el espacio. La nave, su nave, se elevó y salió de cuadro. Lando estaba mucho más conmocionado que todos los demás en el bar, que se inclinaban para ver la acción como si esperaran que algo sucediera. Espera, ¿puedes regresarlo un poco? Okul le puso pausa a pesar de un par de quejidos del público y miró a Lando, incrédulo. Esto no es nada, Calrissian. Viene lo mejor. Vamos, hazlo por mí. Lando hizo su mejor sonrisa, la que reservaba para ocasiones especiales, la sonrisa que prometía lo que fuera que la otra persona necesitara. Créditos, amistad, protección, amor a corto o largo plazo, las maravillas de la galaxia. Si tan solo pudiera hacer que todo se cumpliera. Era la sonrisa Calrissian. El cantinero negó con la cabeza, pero retrocedió el holovideo. Claro que lo haría. Deténlo. Justo ahí. Lando vio que el halcón milenario salvaba a todos y luego desaparecía.
Otra vez, dijo, y Okul ni siquiera protestó, simplemente lo hizo. Lando lo reconoció desde la primera vez, pero necesitó las repeticiones para procesarlo. No había duda alguna. Esas maniobras, su estrategia. Ya las había visto. Nadie volaba el halcón tan bien como Lando Calrissian, pero había alguien que se le acercaba mucho. Han Solo vuela esa nave. "Eh, Eso parece", dijo Lobot, pero eso es imposible. Lando apenas se dio cuenta de las imágenes que seguían. Una enorme explosión, seguida de vítores en el bar. Ovaciones que podrían hacer que mataran a todos si las escuchaba algún imperial. Pero Lando no puso atención a ello. ¿Qué hacía Han Solo con la rebelión? Y no solo contrabandear para ellos. Eso sería algo normal. Trabajo es trabajo y el combustible no lo regalan. Pero Han atacó a una superarma del Imperio. No tenía sentido. Lando conocía mucha gente en toda la galaxia. Todos lo sabían, pero muy pocas personas lo conocían. Las podía contar con los dedos de una mano. Lobot, uno que otro par y Han Solo. Y Lando también lo conocía bien. Incluso Lando había dicho que eran uno mismo en cuestiones morales, más que nadie en toda la galaxia. Estaban solos y veían por ellos mismos, porque nadie más lo haría. Y luego sucedió la cosa con la Estrella de la Muerte. Lando podía entender que a veces ayudarás a la gente. Nunca sabes cuándo necesitarás el favor de vuelta. Pero esto era una locura. Era como si doblaras la apuesta en un juego de Sabacc cuando tu oponente tuviera el arreglo del tonto. Era como patear un rancor dormido. No era nada más ver hasta dónde puedes llegar, era aventarse de un barranco y reír con cada golpe hasta llegar al fondo. La rebelión era una causa perdida. Los rebeldes eran héroes, con todo lo que ello implica. Estaban condenados porque el imperio era la casa, y la casa siempre gana. Y ahí estaba el halcón milenario, su nave, en medio de una de las peores batallas que hubiera visto. Lando hubiera apostado hasta el último crédito, si lo tuviera, a que Han Solo no era ni un héroe ni estaba de acuerdo con la ideología sin sentido de los héroes. Pero ahí estaba, siendo uno. ¿Qué problema? Lando miraba la pantalla desganado. El cantinero puso el holovideo desde el principio y vieron de nuevo cómo los héroes comenzaban su misión imposible. Lando intentó comprenderlo, pero no pudo. No encontraba el ángulo correcto. ¿Por qué Han haría eso? Lando le dio la espalda a la barra y levantó su vaso. «A la memoria del mejor contrabandista que alguna vez conocí», gritó, y se escucharon algunas ovaciones. Volteó a ver a Lobot y señaló la pantalla en la que Han Solo arriesgaba su nave, su tesoro, su hermoso halcón milenario, una vez más, por razones fuera de su comprensión. «Si alguna vez hago algo parecido, dispárame». «Claro», dijo Lobot. Lando vio que la Estrella de la Muerte explotaba y meditó en la única ley de los timadores, estafadores, apostadores y artistas del engaño en toda la galaxia. Si no ves el ángulo correcto, significa que es a ti a quien estafan. Y eres, sin duda alguna, un fanático. Lando se sentó a pensar y bebió tragos que no podía pagar, mientras se preguntaba de qué se estaba perdiendo. Y con esto llegamos al final de este capítulo de Desde cierto punto de vista. Un recordatorio de que cada personaje, por pequeño que parezca, tiene una historia valiosa que contar dentro de la saga. Déjame en los comentarios qué te pareció este relato, suscríbete si aún no lo has hecho y síguenos en Instagram para seguir compartiendo esta pasión por Star Wars. Nos vemos en el próximo episodio y que la fuerza los acompañe.